Hola, ¿qué tal hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul? Bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical, en la cual seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, El Señor Reina. Esta clase corresponde al 28 de abril del 2024 y bueno, vamos a seguir viendo el capítulo 14 de Apocalipsis. El tema que estamos tocando hace ya algunas semanas es el paréntesis de los 7 personajes. Así que le invito a que ore conmigo. Bienvenido nuevamente a esta clase de escuela dominical. Espero que disfrute, que pueda aprender y que, bueno, por sobre todas las cosas podamos poner en práctica lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que le invito a que oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta nueva clase de escuela dominical que tenemos acá grabada, Señor, o que estamos grabando, mejor dicho. Gracias porque nos da la posibilidad de aprender sin impedimento de tu palabra, Señor. Tenemos en nuestra reunión los días domingos, Señor, podemos aprender de la escuela dominical. También podemos, mediante este canal, aprender también de tu palabra, Señor. La escuela dominical grabada, Señor. Te pido que en este momento nos ayudes, Padre, nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes sobre todo a tener siempre el deseo de poder cumplir tu palabra más que solamente amontonar conocimiento académico en nuestra cabeza, Señor. Te pido por esta clase, Señor. Te pido, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a continuar con esta clase de escuela dominical. Les decía, creo que es la tercera clase ya que me toca a mí, en la cual vamos a ver el tema del paréntesis de los 7 personajes que está en Apocalipsis 14. Hemos visto anteriormente los 144.000 sellados, los 3 ángeles que proclaman y ahora seguimos viendo la ciega, lo que concierne desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Así que vamos a leer eh, capítulo 14 de Apocalipsis, versículos del 14 al 20 para comenzar nuestra clase de hoy. Así que vamos a leer. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, perdón, y vendimió la tierra, la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Así que, bueno, este es el pasaje que nosotros estamos estudiando. Y bueno, básicamente para hacer un recordatorio muy rápido acá, en lo que les decía, tenemos los 3 ángeles, también vimos los 4 tipos de evangelios y los 5 grupos de santos que están en la tribulación. Eh, Vimos varias cosas acá, la diferencia de cómo va a ser la segunda venida de Cristo, cómo fue la primera, muchos detalles del pasaje, a pesar de que son pocos versículos, tenemos bastante información que podemos sacar de acá de este capítulo 14, principalmente de los versículos 14 al 20. Mucha cosa, hermanos, mucho detalle. Vimos también acá las referencias del Hijo del Hombre, que es algo importantísimo, que siempre o casi siempre el contexto que rodea esta frase, el Hijo del Hombre, cuando es una referencia para Jesucristo, casi siempre lo rodea un contexto de juicio, de dominio, de trono, de reino, de potestad, etc. Esto lo vimos en las clases anteriores. Vimos también la clase pasada
artefactos, vimos conceptos de la agricultura, como segar, la mies, qué es lo que es la vendimia, qué es lo que es el lagar. Entendimos un poquito cómo funciona manualmente estos procesos, principalmente el de la cosecha, el de la siega, de la mies para el trigo y la vendimia para las uvas. Por lo tanto, pudimos entender gráficamente cómo se hace y por qué el Señor nos está mostrando acá este cuadro, estos dos cuadros con respecto a la siega del trigo y a la vendimia de las uvas. ¿Ok? Pudimos entender eh, en realidad lo que nos quiere decir el pasaje con estos cuadros. ¿Ok? También vimos, pudimos detectar que hay dos cuadros diferentes acá, que está la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. Y también le dimos la vuelta un poco a las unidades de medida que nos presenta el pasaje, la sangre que llega hasta los frenos de los caballos y eh, la longitud de este lagar, que son 1600 estadios. Eso lo vimos en la clase pasada, usted lo puede consultar en el video anterior sin ningún problema, lo puede estar visitando nuestro canal de YouTube donde están todas las clases para poder recordar y bueno, ver el detalle de las cosas que hemos ido viendo. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a seguir adelante con la clase de hoy. Recordar siempre que estamos hablando de la segunda mitad de la tribulación, lo denominada gran tribulación. Siempre vamos a estar hablando de este periodo, eh, a no ser que nos refiramos, que hagamos una referencia a otro episodio, por ejemplo, para la segunda venida de Cristo, que sería este episodio que ocurre acá al terminar la gran tribulación. ¿Ok? Y acá, para entender un poco más el contexto, todo lo que está sucediendo dentro de la gran tribulación en los 3 años y medio. Juicios, muertes, persecución, cosas sobrenaturales, predicación del Evangelio eterno, predicación del Evangelio del reino, un montón de cosas que están sucediendo en el mismo momento de la gran tribulación en estos 3 años y medio. ¿Ok? Como usted sabe, siempre vamos a recordar esto para no perder la perspectiva de los eventos, ni para que se nos quede fuera ningún acontecimiento al momento de hablar de la gran tribulación, que va a ser un momento terrible, va a ser un momento del cual el mundo nunca ha vivido, dice la Escritura, y va a ser terrible. Ese es el sentido. Y también no olvidar que este tiempo de la gran tribulación es un tiempo en el cual el Señor está tratando con su pueblo, con el pueblo de Israel. Por lo tanto, toda la perspectiva de Apocalipsis tiene que ver con su pueblo. Los santos, hay una referencia a los judíos, los elegidos es una referencia a los judíos, y la mayor cantidad de referencias a personas en Apocalipsis tiene que ver con los judíos. A no ser que diga los moradores de la tierra o los reyes de la tierra, que ya son excepciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos toca seguir viendo ahora? El arrebatamiento de los santos. Versículos del 14 al 16. Ya estamos, nos vamos a meter en el detalle de la siega, principalmente para entender este arrebatamiento que aparece acá en forma de cuadro, en forma de una siega de trigo, ¿ok? De la mies. Versículo 14 al 16 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Ok? Bien, el primer punto acá es el que viene sobre las nubes, o mejor dicho, el que viene sobre una nube blanca, es sin ninguna duda el Señor Jesucristo. Y acá le denomina el Hijo del Hombre. Usted puede ver acá que la referencia está con H mayúscula, tanto para el Hijo, tanto como para la palabra hombre, por lo tanto no hay ninguna duda de que es Jesucristo. ¿Ok? Y ahora lo vamos a reconfirmar
Por si quedaba alguna duda, lo vamos a reconfirmar. Este Hijo del Hombre que aparece acá es el Señor Jesucristo. No es un ángel, es el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 1, capítulo 1 de Hechos, versículos del 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que has visto que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice ahí, este mismo Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, acá aparecen las nubes, aparecen los ángeles con vestiduras blancas. ¿Y qué les dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Como va a venir en su segunda venida en la nube. Y con ángeles, como dice acá. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y los que le traspasaron, ¿a quién traspasaron? A Jesucristo, luego de ser crucificado. Entonces, acá también vemos que es el Señor Jesucristo quien viene en las nubes, y todo ojo le verá, dice acá. He aquí que viene con las nubes. ¿Ok? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Referencia a la segunda venida de Cristo, el evento que estamos viendo acá en Apocalipsis 14. Vamos, otro pasaje más. Daniel 7. Daniel 7, versículo 13 y 14. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Dónde está el detalle interesante acá? Que en el 13 dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Que es lo mismo que acabamos de ver en Apocalipsis 1:7, lo que vimos en Hechos 1:9 al 11, y lo que estamos viendo en Apocalipsis 14, versículo 14, donde el Hijo del Hombre viene sentado en la nube blanca. Lo que estamos viendo en Apocalipsis 14 es lo que profetizó Daniel con respecto a la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y por último, para confirmar este punto de que el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, vamos a Mateo 26:64. Mateo 26:64. Dice así. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Existen en la Escritura muchas más referencias muy parecidas a estas. Por lo tanto, hasta este punto de la clase, con estas 4 referencias, no deberíamos tener ninguna duda de que quien viene en el capítulo 14 en la nube, sentado en la nube blanca, es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién le acompaña en esta nube? Acá el tema se pone más interesante aún, porque Jesucristo no viene solo en esta nube, sino que la Escritura nos muestra algunas cosas, algunos detalles de quién está acompañando en esta segunda venida a Jesucristo, al Hijo del Hombre.
La nube en la que viene el Hijo del Hombre es la iglesia, todos los salvados, el cuerpo de Cristo, todos los que hayan sido salvados y estén confiando en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador antes de la tribulación. Todos los que fueron arrebatados antes de comenzar la tribulación. A eso me refiero con la iglesia. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 19, 7 y 8. Fíjese acá lo que dice, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice acá, lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá esta palabra, resplandeciente, tiene mucho que ver con el color blanco, con el color que no se puede mirar, tal vez como el color de la nube, o tal vez como en el monte Sinaí, cuando estuvo Moisés recibiendo las tablas de la ley, y baja después hacia el pueblo, la Biblia dice que su rostro venía resplandeciente y nadie lo podía mirar a la cara porque venía resplandeciente su rostro, porque había estado en la presencia de Jehová. Por lo tanto, esta palabra resplandeciente pareciera ser que es como el color de una nube resplandeciente cuando están los destellos junto al sol. Es un concepto muy similar. Vamos a ver otro versículo, el versículo 14 de Apocalipsis 19. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, tenemos a la iglesia que está vestida de blanco o de un color resplandeciente, de lino fino. El lino fino no es blanco en su totalidad, es un grisáceo con tonos azules, pero la característica acá de limpio y de resplandeciente pareciera ser que lo hacen ver semejante al color de una nube blanca. ¿Ok? Lo mismo que dice el versículo 14 acá, que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ok? Acá tenemos caballos blancos también que le seguían. Los ejércitos celestiales más los caballos blancos. Acuérdense que el Señor Jesucristo viene sentado en la nube blanca. Y el versículo 11, fíjese lo que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también viene en un caballo blanco, y viene sentado en un caballo blanco. Y en Apocalipsis 14, la imagen que nos muestra Juan en esa descripción nos dice que el Señor Jesucristo viene sentado en la nube blanca. ¿Ok? Y acá vemos que hay caballos blancos que le acompañan, los ejércitos celestiales que le acompañan, y vemos también que la iglesia también tiene en su vestido, en su vestimenta, digamos, lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Ok? Entonces podemos ver que esa escena donde está bajando el Señor Jesucristo en la nube, trae compañía, según lo que dicen estos versículos. No viene solo, viene en compañía. Y para confirmar el hecho de que es la iglesia también parte de quienes lo están siguiendo al Señor Jesucristo, es según lo que dice Efesios 5:23, vamos allá, Efesios 5:23, que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Capítulo 19, versículos 7 y 8, que acabamos de leer en Apocalipsis, están sucediendo las bodas del Cordero, y una vez que terminan esas bodas del Cordero, Jesucristo inmediatamente, el evento siguiente es la segunda venida de Cristo, desde el tercer cielo hacia la tierra. Por lo tanto, una vez que se casa el Señor Jesucristo con la iglesia, hace su regreso, su segunda venida. Y según lo que dice Efesios acá, dice
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, si Cristo se casa con su iglesia, y acá dice que es cabeza, en la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, por lo tanto, el Señor Jesucristo no va a dejar a la iglesia por poco más de 1000 años en el tercer cielo y Cristo separado de la iglesia. Porque recuérdense que después de la segunda venida viene el periodo de los 1000 años. Entonces, según lo que dice acá Efesios, Cristo viene acompañado, tiene que venir acompañado con su iglesia, con su esposa. Vamos a Efesios 1, 21, 22 y 23. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es imposible que Cristo deje atrás a su esposa después de haberse casado, como lo dice Apocalipsis 19. Por lo tanto, esos ejércitos celestiales que se ven ahí, la nube en la cual viene sentado el Señor Jesucristo, y los caballos también, es muy probable que quien lo acompañe también sea la iglesia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ve Juan, esa es la nube blanca que está viendo Juan. ¿Ok? Acuérdense que lo que decía Hechos, así como se fue hacia el cielo, así mismo va a regresar. ¿Cómo? Con compañía. Él se fue con la compañía de ángeles. ¿Ok? También se fue con la compañía de estos ángeles que tenían ropas blancas, resplandecientes. ¿Ok? Se fue en las nubes y asimismo va a volver. Acuérdense que cuando también se fue, los apóstoles y los discípulos que estaban ahí también estaban acompañándolo. Entonces, tenemos ahí un cuadro de cómo también va a ser su retorno, la segunda venida. Bien, entonces la nube blanca en la que viene el Hijo del Hombre probablemente sea la iglesia. Y en segundo lugar, no tan solo la iglesia, sino que parte de esa nube también son los ángeles. ¿Ok? Los ejércitos celestiales, que es un versículo que leímos hace poco, quiere decir armamento del cielo o guerreros del cielo. ¿Ok? Eso es lo que se denominan los ejércitos celestiales, los cuales en el Antiguo Testamento está lleno de referencias a los ejércitos, los ángeles o esta, digamos, esta jerarquía o esta línea jerárquica de ángeles que son guerreros, que en el Antiguo Testamento se puede ver mucho en casi todas las batallas que tuvo el pueblo de Israel, protegiendo estos ángeles, protegiendo al pueblo de Israel. Así que en Mateo 26, 53 hay un detalle importantísimo ahí. Mateo 26, 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando van a arrestar a Jesús y Pedro se interpone y le corta la oreja a uno de los guardias, el Señor lo reprende y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Son los ejércitos celestiales de los cuales se mencionan en Apocalipsis. ¿Ok? Hay tal vez una línea, un nivel jerárquico de ángeles que son guerreros. ¿Ok? De acuerdo a estos versículos que hemos leído, sin ahondar mucho en el tema. ¿Ok? Y en Juan 20:12, vamos allá. Juan 20:12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ángeles con vestiduras blancas, de nuevo, como lo vimos en Hechos, como lo vemos ahora, con vestiduras blancas. En Hechos dice que son vestiduras blancas y resplandecientes. Vamos a Hechos nuevamente 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas también. ¿Ok?
Entonces, los ángeles también tenían vestiduras blancas y resplandecientes, igual que como se viste la esposa de Cristo, la iglesia, en las bodas del Cordero. ¿Ok? Apocalipsis 19:8 ocupa la palabra resplandeciente para la vestidura de la iglesia. ¿Ok? Ahí está la palabra resplandeciente, que es un blanco. Y en Apocalipsis 19:14 se ocupa la palabra blanco para la vestidura de los ejércitos celestiales, que es leucos, que también es un color blanco. Apocalipsis 19:14 menciona ejércitos celestiales que vienen en caballos también. Por lo tanto, el Señor Jesucristo viene con su iglesia, porque no la va a dejar sola 1000 años, poco más de 1000 años, no la va a dejar sola en el tercer cielo, sino que la va a traer hasta la tierra para también gobernar en el milenio con su esposa, con la iglesia. Y también viene con los ángeles, que son los ejércitos celestiales. Y además vienen con caballos. El mismo Señor Jesucristo, fiel y verdadero, dice, venía en un caballo blanco, también los ejércitos celestiales. Probablemente la iglesia también, no lo sé, no lo dice, pero tal vez. Entonces, es eso lo que ve Juan en esta visión, en esta ilustración del Hijo del Hombre viniendo a cegar la tierra sentado en una nube. ¿Ok? Sigamos. Entonces, tenemos acá, una vez terminando eso, quién es el Hijo del Hombre y quién le acompaña al Hijo del Hombre en esta segunda venida. Vamos a ver que tenemos dos cuadros diferentes. El primero es el cuadro del trigo, la siega del trigo, cuando dice que la miel de la tierra está madura, y tenemos la siega de las uvas. Esos dos cuadros diferentes son dos diferentes siegas que ocurren en ese pasaje. Y el primero de ellos tiene que ver con la siega del trigo, y esto tiene relación con el arrebatamiento de los santos de la tribulación, que sucede justamente antes, o digamos en el proceso de la segunda venida de Cristo. Cuando está terminando la gran tribulación, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y quiénes son estos santos de la tribulación? Estos son los judíos que hayan creído en el Evangelio eterno. Acuérdense que el Evangelio eterno es que viene el Dios justo a juzgar. Ese es el Evangelio eterno, el creador de todas las cosas. ¿Ok? No es el Evangelio de Cristo. Los judíos en la gran tribulación no van a creer en el Evangelio de Cristo, porque eso ya pasó. Se va a predicar el Evangelio eterno, como lo hemos visto varias veces. Entonces, estos judíos, estos santos, esta mies de la tierra, que es cegada por el mismo Señor Jesucristo, es el arrebatamiento de los santos que son judíos, que creyeron o que fueron muertos porque no se dejaron marcar por la marca de la bestia, y creyeron en el Evangelio eterno, que Dios, es el juez justo, el creador de todas las cosas. ¿Ok? Vamos a Mateo 24 para reforzar esta idea y para que la pueda entender de mejor forma. Mateo 24, 29 al 31. Y acá está relatando la venida del Hijo del Hombre, lo que acontece en Apocalipsis 14. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, que es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 14. 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es lo mismo que estamos viendo en sentido de cuadro o de ilustración con la siega en capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Y por qué dice acá que de los 4 vientos desde un extremo de la tierra hasta el otro juntará a sus escogidos? Porque en la tribulación
el anticristo va a sentarse en Jerusalén, va a ser su centro de operaciones y todos los judíos van a arrancar de ahí. Muchos judíos van a arrancar de ahí, aparte del remanente fiel que se va a Petra, muchos judíos van a estar arrancando de la persecución de Satanás. Acuérdense que en capítulo 12 de Apocalipsis, eh, el dragón va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, contra el resto de los judíos que quedaron, que fueron diferentes al remanente fiel que está en Petra. ¿Ok? Entonces, por eso acá dice que eh, cuando venga la segunda venida de Cristo, el Señor enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Judíos, dice escogidos, ¿ok? Muertos o tal vez los que están vivos también, los que están arrancando, ¿ok? Pero son judíos. Y en Marcos 13, vamos allá, dice exactamente lo mismo, 13, 24 al 27, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Escogidos nuevamente. ¿Por qué quise traer Marcos acá? Porque Mateo, sabemos que Mateo está escrito a los judíos y todo su contexto, todo el lenguaje, todas las palabras tienen que ver con los judíos. Pero sin embargo, Marcos, que no es un evangelio que está escrito para judíos, sino que representan a Jesucristo de otra forma, también dice escogidos. Y en la Biblia, todos los que son escogidos siempre va a ser el pueblo de Israel. Cuando se habla de escogidos o de santos, al menos en Apocalipsis, siempre se trata de judíos. Por lo tanto, este es el primer arrebatamiento, no el primer arrebatamiento, perdón, es el arrebatamiento de los santos de la tribulación, que son judíos que hayan creído en el Evangelio eterno, que hayan sido mártires, muertos y que no se marcaron, y o tal vez los judíos que están todavía arrancando acá en esta gran tribulación. ¿Ok? Entonces, eso es la siega del trigo. Vamos a Mateo 24, 13. Fíjese este detalle interesante también. Mateo 24 es el capítulo que más nos habla de cosas que van a suceder en la gran tribulación, fuera de Apocalipsis. Fíjese el versículo lo que dice. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos que perseveren hasta el fin, vale decir, o sean muertos, sin haberse marcado y haber creído en el Evangelio eterno, o bien estén vivos y estén perseverando, estén arrancando, no se hayan marcado y hayan creído en el Evangelio eterno, cuando llegue el fin, esta segunda venida de Cristo, serán salvos, dice ahí. Pero son judíos, ¿ok? Porque la tribulación y todo lo que pasa en la tribulación, la gran mayoría de las cosas son para tratar con el pueblo judío. Hasta este punto, hasta la gran tribulación, o sí, bien digo, toda la tribulación, los 7 años, la primera parte y la segunda parte, la iglesia ya no está. La iglesia ya fue arrebatada, ya no está en la escena. Por lo tanto, no se está hablando de la iglesia. La iglesia, incluso en capítulo 19 de Apocalipsis, está en el tercer cielo participando de las bodas del Cordero, haciendo esta boda con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es la iglesia. Acá esta referencia, esta ciega, tiene que ver con los judíos. Este arrebatamiento de los santos de la tribulación momentos antes de la segunda venida de Cristo, cuando ya está terminando la gran tribulación. Por eso dice acá, versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Sigamos entonces. Hay otro tema que me gustaría traer acá, que es el tema de, un segundo, que les voy a compartir
eh, algo que quedó de la clase pasada es la diferencia entre el trigo y la cizaña, para que lo veamos. Ponga atención en el video. Olha lá, pera aí, ó. Show outro joio? Ó, então isso aqui é um... Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio. Esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemico. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Ok, ese fue un videito que quedó de la clase pasada cuando vimos los procesos de la siega y de la vendimia. Ahí pudimos ver la diferencia entre la cizaña y el trigo. Ok, es interesante entender lo que hay detrás de esos cuadros, porque yo personalmente no conocía ese detalle. Tenía nociones, pero no había visto cuál era la diferencia real entre la cizaña y el trigo. Y podemos ver que en la cizaña no hay fruto, es muy parecido al trigo, pero no tiene semillas, no tiene fruto. Por el contrario, el trigo, el trigo sí da fruto cuando lo muele esta persona que vimos en el video. Por lo tanto, hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Ok? Y me gustaría también mostrar otro video de una ilustración que me gustó mucho, que también era de la clase pasada, pero por tiempo no la pudimos proyectar. Le voy a mostrar ahora esa segunda ilustración. Un segundo. Gracias a Dios, estoy en Portland, Oregon, en un campo de trigo. En un momento antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero ¿y cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque aparente tener fruto, es bofo. No tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más. Mientras los otros que verdaderamente tienen fruto se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago. Y si se comiera mucho, diarrea o vómitos, o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo. Pero a la hora que el trigo está maduro, es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que... Ok, bueno, hay una ilustración que nos muestra la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué estoy mostrando estos videos? Básicamente porque tiene que ver con la siega, con el concepto de cegar, la mies, la vendimia, el trigo, la cizaña, etcétera, las cosas que hemos ido aprendiendo a raíz de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y como estamos estudiando la siega del trigo, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que se hacen en la agricultura y que el Señor nos está enseñando algo. Acá tenemos una ilustración muy bonita respecto a las diferencias con los frutos. Por un lado tenemos el trigo, que cuando tiene fruto se agacha, se reverencia de alguna forma, en sentido de cuadro, por supuesto. Y por otro lado la cizaña no tiene ningún tipo de fruto,
y se mantiene erguida, ¿ok? Y también al comerla, como decía la persona ahí, produce problemas estomacales, incluso puede llegar hasta la muerte. Muy diferente a lo del trigo. El trigo sirve para hacer muchos tipos de alimentos, ¿ok? Con su fruto. Ok, esa era una ilustración bien bonita que encontré ahí buscando información sobre el trigo y la cizaña. Entonces, para ir terminando, la siega del trigo, los santos de la tribulación son arrebatados. Eso significa esa ilustración del Hijo del Hombre segando la tierra con la hoz aguda. Significa que los santos de la tribulación son arrebatados o son cegados por el mismo Señor Jesucristo. En el versículo 16 está ese evento. Y los santos de la tribulación, ya dijimos, son los escogidos, los judíos muertos o vivos que queden y que estén perseverando hasta el final en la gran tribulación. ¿Ok? Y por último, la mies de la tierra se trata del buen fruto que se recoge para la tierra, o sea, de la tierra para Dios. El trigo, lo que vimos en este último video, los frutos del trigo, que son esta mies, que cuando está madura es hora de hacer la siega. Y ahí hay una similitud en la frase, la mies está madura, la hora de cegar ha llegado, es cuando ya se está acabando la gran tribulación. Y es el momento del Señor Jesucristo hacer su segunda venida a la tierra. ¿Ok? Y esto, la mies de la tierra, es muy diferente, o al menos esta ilustración de la siega de la mies del trigo, es muy diferente a la siega de los racimos de la tierra que aparece en el versículo 18, que tiene que ver con la vendimia, que es otro proceso que se realiza con la uva, que en la clase anterior lo vimos en unos videos, vimos cómo era ese proceso, la vendimia. Y también muy diferente a la viña de la tierra. La mies de la tierra es una cosa, la viña de la tierra es otra cosa, y es lo que vamos a ver la próxima clase que viene, la siguiente semana. Así que, hermanos, les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video, de esta clase. Ojalá sigamos leyendo este capítulo 14 porque ha sido un capítulo desafiante, con muchas cosas de las cuales podemos hablar. Habla en sentido de cuadros, por lo tanto hay que interpretar muchas cosas y comparar la escritura con la escritura para no perdernos. Por lo tanto, yo le animo a que la siga leyendo y sigamos aprendiendo. La próxima clase vamos a terminar con la segunda parte, la siega de la uva o la vendimia de las uvas de la tierra, y vamos a entender muchas cosas que van a suceder en la segunda venida de Cristo. Así que oremos para que el Señor bendiga su palabra y nos reencontremos la siguiente semana en esta clase de Escuela Dominical. Oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias porque pudimos tener una nueva clase de Escuela Dominical. Gracias por mis hermanos que llegaron hasta esta parte del video. Te pido que nos bendigas, Señor, nos ayudes a comprender tus misterios, Padre Celestial, y te pido que podamos tener aplicaciones personales a nuestra vida, comparándonos con el trigo, Señor, dar fruto bueno para ti, Señor, y humillarnos para ti, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.